primero, ¿cómo está la tropa? O sea, hay bajas por sanción y Gotti, no sé cómo anda, ¿no? Bueno, hay bajas por sanción: Marqueta, Javi Moreno, Dani Hernández, Joao Camacho, Joaquín por lesión. Gotti, pues bueno, vamos a hablar ahora con el médico a ver qué posibilidades tenemos, pero en principio seguramente viaje. Y tenemos la ausencia de Bicho, que le ha fallecido esta noche el abuelo y no va a viajar con el equipo. Son bastantes bajas, ¿no? Al final. Bueno, no puede haber excusas. Tenemos una plantilla amplia y con todos los que estamos tenemos que afrontar el partido y con la mayor ilusión y optimismo. Y ante un Miura, entre comillas, en la categoría, decía hoy el mejor equipo del grupo 1 de la segunda B en 2016, esos 15 partidos sin perder, 6 sin encajar gol. Bueno, un largo viaje y espera ya casi lo peor, ¿no? Lo peor o lo mejor. Lógicamente nos enfrentamos al equipo más en forma de la categoría, al que mejor está haciendo las cosas últimamente. Sus números están ahí: 15 jornadas sin perder, mejor equipo de segunda vuelta, como tú dices, 6 jornadas sin encajar, equipo solvente, un equipo con buenos futbolistas, con una confianza tremenda, pero estoy convencido de que algún día va a perder, y ese día tengo la ilusión y la esperanza de que sea este próximo sábado. Entonces, bueno, con esa ilusión viajamos y con esa ilusión vamos a afrontar el encuentro. Yo, para viajar y saber que no voy a sacar nada, pues para eso me evito la paliza de autobús y me quedo en Santiago. Pero bueno, sabemos la dificultad, lógicamente, pero también sé que algún día van a perder y vuelvo a repetir, tengo la ilusión de que sea esta semana. ¿Qué perfil tiene el Tudelano? Pues viendo sus números, lo dice bien claro: es un equipo muy rocoso a nivel defensivo, es un equipo que aprovecha muy bien cualquier error del rival, que es un equipo que, como se ponga por delante, es muy difícil luego echarle mano. Tenemos el ejemplo de las 2 últimas jornadas: ha metido los goles en los primeros 10 minutos, tanto con el Celta como el Lealtad, y luego a partir de ahí pues ha controlado muy bien el partido. Es un equipo con muchísima experiencia, muchísima veteranía, ya desde su banquillo un entrenador pues de muchísimo nombre, de muchísima capacidad, y luego pues bueno, futbolistas de muchísima experiencia en la categoría que le dan una serie de identidad clara, ¿no?, al equipo. El adjetivo a lo mejor de robustez, yo creo que es un claro ejemplo de lo que es ese equipo, y lógicamente no es exento de calidad. Tiene muy buenos futbolistas que pueden marcar diferencias en cualquier fase del partido. ¿Es un equipo más de posesiones cortas? Sí. Más directo. Sí, bueno, maneja bien los 2 registros. Lógicamente, dependiendo de la necesidad que tengan dentro del partido, dentro de la fase de los partidos, pues bueno, hay momentos que tiene que llevar la iniciativa y lo sabe hacer porque tiene, como dije, buenos futbolistas, y hay momentos que está probando en el Mador, que sabe contener y sabe esperar su momento para contraatacar. Entonces, bueno, es un equipo completo que maneja bien varias facetas del juego, y si está ahí, si está haciendo las cosas de esta manera, pues lógicamente es por méritos propios y por su capacidad, ¿no? Entonces, la dificultad está ahí, va a ser máxima, pero bueno, nosotros también estamos compitiendo bien y se lo vamos a poner muy complicado. Freddy, cada vez que jugáis un partido o cada vez que llega el fin de semana, ¿os fijáis un poco en la clasificación, sacáis la calculadora o procuráis abstraeros y...? Vamos a ver, estoy convencido que los jugadores la ven. Yo, si soy sincero, no la veo. Yo tengo mi clasificación particular, sé lo que está haciendo el equipo desde que nosotros estamos, y yo creo que es una buena línea. Otra cosa es que el déficit que teníamos cuando llegamos, pues oye, era considerable, y la dificultad de conseguir el objetivo pues era difícil, ¿no? Pero bueno, yo sí que cuando falten 5 o 6 jornadas sí que veré la distancia de puntos y llegar a esas últimas 5 o 6 jornadas, pues bueno, estando a un partido, ¿no?, más o menos de la posible salvación. Yo creo que sería un tope bueno para afrontar los últimos partidos pues con posibilidades. Entonces, bueno, estamos haciendo buen trabajo, pero sabemos que necesitamos ganar muchos partidos de aquí al final de liga, y el de esta semana pues es el primero, ¿no? Así como se nos podía ir la vida en el partido de la semana pasada con el Cacereño,
este no es una excepción. No podemos dejar pasar el partido cacereño y pensar que ya hemos hecho las cosas y que ahora el del Tudelano pues ya no tiene tanta importancia, y al contrario, tenemos que dar importancia a todos los partidos que tenemos, y el de esta semana para nosotros es de vital importancia, lógicamente, para seguir sumando, para seguir puntuando y seguir acortando, ¿no?, en la medida de lo posible, las distancias. Oye, ¿qué dice tu clasificación? ¿Qué dice mi clasificación? ¿Tienes la tuya para ver ahí? No sé, pues bueno, que estamos vamos a ver, estos 10 últimos partidos estamos en octavo lugar, es decir, que bueno, que en la situación en la que estamos, con la ansiedad que tenemos, con el estrés que juega este equipo, con la ansiedad, pues el equipo está respondiendo, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, sabemos que las circunstancias eran complicadas, ¿eh? Entonces yo lógicamente no puedo valorar lo que se ha hecho hasta que yo he llegado, pero bueno, yo tengo que valorar el trabajo que está haciendo el equipo en estas últimas jornadas, y yo creo que lo estamos haciendo bien. Lo que pasa que sabemos que la necesidad es mayor y a lo mejor lo que estamos haciendo pues no es suficiente. Pero ya te digo, yo estoy contento con el trabajo del equipo, sabiendo que todavía podemos hacerlo mejor y podemos dar más, pero bueno, veo un equipo comprometido, un equipo que compite muy bien en todos los partidos, lógicamente con sus virtudes, con sus carencias, con sus defectos, pero bueno, creo que vamos a tener nuestras posibilidades. Viendo el entrenamiento así un poco, desde luego se nota la subida de ánimo que ha dejado el partido contra el Cacereño. Fue como si os quitaseis un lastre, ¿no?, una mochila de esas que... Sí, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque vienes cualquier viernes o cualquier sábado y esto mismo lo vas a ver, lo mismo. Con tareas distintas, con ejercicios distintos, pero el mismo estado de ánimo, la misma alegría va a reinar. Lógicamente, cuando ganas, pues todo parece mucho más bonito y parece que todo está mejor, pero ya te digo, vienes cualquier día de la semana, sobre todo sobre finales de semana, y la alegría es reinante. Otra cosa es a principios de semana, cuando no ganas, pues bueno, los primeros días siempre cuesta ese bajón por no ganar, pero a medida que avanza la semana el equipo va creciendo, va mejorando su estado de ánimo, y es lo que es este equipo. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que luego en 90 minutos lo que a los futbolistas les pasa por la cabeza pues son muchas cosas, y es lo más difícil de controlar, ¿no?, en estos momentos. Y luego, al lado de lo que, claro, en ese déficit que tenéis, está lo que hagan los demás. Por ejemplo, el sábado ganas el Cacereño, el domingo supongo que te sentarías a ver qué hacían el Sporting B y el Celta B. Pues mira, sí, no sea nada malo, pero bueno. Sí, lo he vivido porque he estado viendo el Ferrol y, bueno, lógicamente vas viendo los resultados que se van dando y, bueno, y vas contemplando. Vamos a ver, lógicamente, cuando tú ganas, esperas que, lógicamente, vamos a ver, no vamos a engañarnos, que ganas el Celta B y el Sporting, para nosotros pues no es un paso adelante, es un paso atrás, pero bueno, sabemos que todavía queda mucho, y estos rivales de abajo sabemos que ahora en las últimas jornadas aprietan y todos van a hacer muchos puntos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir con lo nuestro e intentar que lo nuestro pues que nos llegue para conseguir el objetivo. ¿Mañana a primera hora ya? Sí, mañana a primera hora, luego llegamos a Tafalla por la tarde y haremos una sesión de entrenamiento ahí en Tafalla. ¿En el campo de la Peña Sport? Del Peña Sport, sí. ¿Tienes ya la convocatoria entonces a Spencer Gigotti? La voy a hacer ahora al finalizar. La hago ahora, la haré en 10 minutos. María os la pasará, sí. Muy bien. Una última pregunta. ¿Has visto el partido que juega el Tudelano Compostela de Copa? ¿Has visto ese partido? No lo he visto, no lo he visto. Otra historia totalmente distinta. No lo he visto, hombre, la Copa es distinto. Y más las referencias que me habían dicho que la primera media hora del Compostela fue muy superior para encaminar la eliminatoria, y sin embargo a partir de ahí pues desapareció y el Tudelano fue superior. Entonces, bueno, son partidos distintos, son eliminatorias a un partido, las condiciones son completamente distintas. Entonces, bueno, yo me estoy fijando en el Tudelano, en lo que ha hecho en las últimas jornadas y lo que está haciendo pues en el último mes, ¿no?, que es lo que ahora mismo pues nos vamos a encontrar. Pues ha hecho mucho, ¿eh? Sí, lógicamente, vamos a ver, no lo vamos a engañar, es el mejor equipo de la segunda vuelta, los números están ahí, no hay más que... Las estadísticas son sorprendentes, ¿no? Estoy convencido, sé que algún día va a perder y tengo la ilusión de que sea este sábado, eso seguro.